si han podido acceder a este material que ya se encuentra en la página del Moodle, perdón. Sí, señor. Vale. ¿Hay alguna duda, pregunta, inconveniente? Si no estoy mal, también las actividades ya fueron programadas o sea, ya les aparece el producto 3 y 4 y también la unidad 3 y 4. Y si no estoy mal, en nuestra próxima clase, pues está previsto que tengamos nuestra primera evaluación. Yo les había dicho que esta evaluación pues la íbamos a realizar utilizando la plataforma. Sí es importante que nos conectemos pues en el horario de la clase, pues que es el periodo de tiempo por el cual va a estar habilitada eh, la evaluación. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta o todo está bien. Profe, pues por el momento sería sobre la evaluación de si se realizará en las 2 horas de clase o tendremos más tiempo. Por ahora, porque hay alguna dificultad o de pronto, cuéntame cómo lo han realizado con otras docentes, de pronto para tener como eso presente y miramos cómo lo estructuramos. No sé si de pronto me podrían contar, chicos. Pues, profe, ya digamos, hoy tuvimos una evaluación y pues la profesora nos dio la oportunidad de hacerlo en las 2 horas de clase y además pues en el transcurso del día. Ok. Bueno, y alguien tendría dificultad de pronto que no que no pueda asistir en el momento de la asesoría, de la tutoría, para tenerlo presente. Bueno, bueno, ya de pronto ustedes me comentaron. Bueno, voy a tener eso presente. Y bueno, vamos a profundizar un poco. Entonces, la sesión anterior, bueno, vamos a dejar esto por acá. Mm, esto por acá. Vamos a ver esto por acá. Bueno, esto fue lo que abordamos la sesión anterior relacionada con el mercado laboral. Yo les compartí unas diapositivas que la idea es que ustedes también eh, las revisen y pues las tengamos ahí a la mano, chicos. Bueno, y vamos a trabajar relacionado con el ciclo económico. Denme un segundo, reviso acá. Espérenme un segundo.
Mm, Bueno, chicos, ahora sí les comparto pantalla. Mm, Listo, chicos. Bueno, yo las clases pasadas yo les presentaba así y esto lo poníamos como modo pantalla completa. Bueno, y así pues sí nos permitía. Bueno, chicos, específicamente la idea de la asesoría de hoy o de la tutoría de hoy es que abordemos dos temas bastante importantes, ¿sí? Pues digamos que estamos contextualizando, entonces habíamos dicho eh, que pues, la economía pues tiene dos ramas. Por un lado, la macroeconomía y por el otro lado, la microeconomía, ¿cierto? Micro- Microeconomía. ¿Listo? Entonces, específicamente en la microeconomía, pues aborda cómo toman decisiones nuestros agentes económicos. Específicamente, pues se observa que tenemos unas funciones y que es un proceso de optimización de estos recursos que de alguna forma son escasos. Por el otro lado, la macroeconomía pues se encarga de identificar los agregados económicos, es decir, la sumatoria de estos agentes económicos, ¿sí? Entonces decíamos, por ejemplo, pues que los señores que se agrupan en agricultores o que tienen una actividad agrícola, pues en sumatoria, pues eso vendría a ser algo así como una federación o una asociación y podemos observar cómo ha sido el comportamiento de la producción, pues en un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, por un lado, acá podemos tener eh, el Producto Interno Bruto y en el eje de las abscisas, nosotros vamos a tener el tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a identificar cómo se encuentra el comportamiento, ¿sí? Yo les decía que es muy similar como cuando, por ejemplo, nosotros nos tomamos un examen, no sé, del corazón y pues se muestra cómo es el comportamiento de nuestro corazón durante un espacio de tiempo. Asimismo, en macroeconomía, pues también podemos ver cómo es el comportamiento de estos indicadores. En la clase anterior, o la asesoría anterior, o la tutoría anterior, nosotros abordamos el comportamiento del mercado laboral, ¿cierto? Mercado laboral. Y en este mercado laboral, pues nosotros, ven acá, como que entonces, nosotros teníamos un arbolito, entonces se nos presentaba población en edad de trabajar, PET. Y luego teníamos la población de activos y la población de inactivos. Y decíamos que la población de activos es aquella grupo poblacional o cantidad de personas que o están laborando o están en búsqueda de empleo, ¿sí? Y lo definíamos a través de una formulita y decíamos también que la población inactiva son aquellas personas que ya no están buscando empleo, ¿sí? Además, la población activa se puede clasificar en ocupados y en parados, ¿sí? Listo, que esto eran las formulitas, con esto nosotros calculábamos unas tasas, entonces teníamos una primera formulita, una segunda formulita, una tercera formulita, una cuarta, una quinta, que estos son específicamente tasas, ¿sí? Y también teníamos una sexta formulita y una séptima formulita que está relacionado con el paro observado. Bueno, que fue donde de alguna forma finalizamos nosotros la sesión anterior.
¿sí? Estos videos ustedes los pueden revisar creo que con bastante facilidad en YouTube. Pues yo se los compartí y pues están también el enlace para que ustedes lo puedan revisar dentro del Moodle. Bueno, entonces ya vimos uno de esos indicadores importantes de de la macroeconomía que viene a ser el mercado laboral. El día de hoy vamos a concentrarnos sobre el comportamiento del ciclo económico, ¿sí? Del ciclo económico. Y también vamos a profundizar en una temática que está relacionada con la inflación. ¿Cómo se calcula la inflación? ¿Cómo se calcula la inflación? Pues en un país o en una región determinada. ¿Sí? Entonces vamos a concentrarnos el día de hoy pues en abordar estas dos temáticas, ¿vale? No sé si tienen alguna duda hasta el momento, duda, pregunta. Bueno. Entonces, el, in- el, el Producto Interno Bruto, ¿sí? Nos va en resumidas cuentas o nos va a permitir comparar, pues, qué tanta riqueza, pues, se puede generar, pues, en un país en específico, ¿sí? Entonces, yo puedo comparar cuáles son los países que tienen un PIB más alto, un PIB más bajo, ¿sí? Pero digamos que hay varios factores también que se deben tener en cuenta. Y en este caso, pues, la población pues va a ser un factor clave. ¿Por qué? Porque el hecho de que un país o una región tenga mayor población, pues va a indicar que de alguna forma, como es, como se podría ver desde microeconomía, el Producto Interno Bruto es la contribución de riqueza, de producción que ha hecho cada individuo. Pues si mi región tiene más individuos, pues por lo tanto también podría ser más rico. Sí, en este caso puede generar un sesgo y en este caso también podemos observar que pues se han intentado desarrollar ciertos indicadores para reducir este tipo de sesgos. Específicamente lo podemos ver cuando nosotros calculamos el PIB per cápita, es decir, el Producto Interno Bruto dividido sobre la cantidad de trabajadores que tiene un país determinado. Bueno, eh, bueno, chicos, me parece que está la conexión inestable. Bueno, aquí me parece que tengo todas las rayitas de internet. No sé si de pronto me confirman cómo me están escuchando, si ha habido algún tipo de interferencia o estamos bien de conexión. Profe, pues la verdad yo lo escucho bien. Pues Li- Listo, bueno, gracias Angie por comunicarme. Bueno, entonces hay momentos que de alguna forma la economía puede estar atravesando por momentos de expansión, ¿sí? El punto más alto que vendría a ser el auge, ¿sí? Y digamos que el punto al cual pues ninguna economía quiere llegar, que es recesión. Quiere decir que bueno, acá lo que tenemos es el tiempo, ¿sí? Esto puede ser un año, ¿sí? Un año o pueden ser 6 meses, ¿sí? Dependiendo cómo nosotros estemos midiendo el comportamiento de nuestro Producto Interno Bruto, ¿sí? Técnicamente se define la recesión si eh, la variación del Producto Interno Bruto durante 3 trimestres tiene una variación negativa, es decir, viene creciendo entre mediciones. Entonces, decimos que el Producto Interno Bruto se encuentra en recesión, ¿sí? Y esto es muy importante para los países, pues de importancia, ¿por qué? Porque si la economía pues viene bajando, viene disminuyendo, pues adivinen cuál será el comportamiento también de las empresas. ¿Cuál creen que va a ser? Pues también va a disminuir.
¿sí? Es decir, la economía y el comportamiento empresarial, pues es una conexión total. ¿Por qué? Porque finalmente, pues es la sumatoria del comportamiento empresarial, pues lo que nos da información, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. Y por eso es importante que tengamos conocimiento de cómo se generan estos indicadores y cómo de alguna forma desde mi carrera, desde mi disciplina, se podría estar afectando el comportamiento de mi empresa por cosas internas, pero también se puede afectar por cuestiones externas. ¿Sí? Entonces, como, como gerente de una empresa, puedo anticiparme y puedo realizar pues la mejor toma de decisiones frente a cualquiera de estos tipos de inconvenientes que se puedan presentar en la economía. Bueno, entonces vamos a ver conceptos como pico, valle, la duración, que es el periodo de tiempo, pues en que un ciclo, ¿sí? Entonces, des en cuenta que acá en estas flechitas, pues vemos que es esto es lo que se llama un ciclo económico, es decir, en esta gráfica nosotros estamos observando pues el comportamiento de el primer ciclo económico y un segundo ciclo económico, ¿vale? Listo, bueno, entonces parte esta fundamentación inicial, pues es relacionar el Producto Interno Bruto eh, con la riqueza pues, que tienen nuestros países, ¿sí? Y específicamente, bueno, también para que lo tengamos presente, entonces tenemos que el Producto Interno Bruto en economía se conoce como el consumo más la inversión más el gasto más una relación entre X menos M. ¿Sí? El consumo hace referencia al agente económico de las familias. Des en cuenta que eso lo mencionamos en la clase anterior. La inversión, que hace referencia al consumo, pero de las empresas. Y el gasto viene a ser pues el consumo del Estado. ¿Sí? Entonces todos estos agentes económicos en sumatoria pues también vienen a consumir. Y específicamente, ¿qué vienen a hacer las exportaciones? Entonces es ese consumo que nosotros enviamos hacia el exterior. ¿Sí? Entonces piensen, por ejemplo, cuando los caficultores envían sus bultos, pues están viendo un consumo hacia el exterior, o por ejemplo cuando se envía, por ejemplo, el petróleo, entonces ahí también se están enviando el consumo. La diferencia con M hace referencia a las exportaciones, ¿sí? Y en este caso, entonces, las exportaciones viene a ser ese consumo valga la redundancia, que se consume dentro del país, pero que se produce por fuera del país. ¿Sí? Entonces debemos importar, perdón, acá es importación. ¿Sí? Y esto es exportación. Listo. Vale. Específicamente en qué nos vamos a concentrar, en cómo se describe el comportamiento, es decir, desde el indicador que ya se encuentra calculado. Y de alguna forma vamos a ver, pues, cómo no vamos a decir qué es lo que lo está causando, cuáles son los factores, porque de pronto eso, pues, sería una clase un poco más extensa o unas clases más extensas. Lo que sí vamos a ver es desde la parte gráfica, pues, cómo eso nos puede afectar en la economía. ¿Sí? Vamos a ver pues que hay varios momentos, sí, es algo a lo que todos los países, por rico que sea, pues también se ven afectados, entran en recesión y la idea pues es que este periodo en que el país se encuentra en recesión pues sea lo más rápido posible, ¿vale? Bueno,
Bueno, digamos que esta es una formulita que nosotros vamos a de pronto a utilizar cuando realicemos el apartado práctico que viene a ser la tasa de crecimiento medio que nos viene a mostrar o nos viene, llamémoslo así, sería como el promedio de los ciclos económicos que se están analizando, ¿sí? Pero las economías pasan por épocas de altibajo y crecimiento, pero es posible calcular en cuánto ha crecido de media, ¿sí? Es decir, cómo sería la media de este indicador, ¿sí? Que se encuentra, que lo presentamos pues en esta diapositiva número 2, ¿no? Listo, entonces tenemos que la tasa de crecimiento medio o tasa de crecimiento tendencial, entonces es una raíz, pero en este caso no es una raíz eh, elevada al cuadrado a la tercera, sino que va a depender del número de años que nosotros estemos analizando. Entonces, si tenemos 10 años, pues será elevado a la 10. Si tenemos 20 años, pues será elevado a la 20. ¿Sí? Va a depender específicamente de esto. Y vamos a obtener el Producto Interno Bruto. Eso sería como el año de referencia, ¿sí? El año de referencia, y estos podría ser lo que se conoce como el año base, ¿sí? El año base. Y este menos uno, importante que lo tengamos presente, pues va por fuera de esta raíz, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Bueno, entonces, N es el número de años, T es el subíndice que representa el número de el último de la serie, ¿sí? Entonces, este año de referencia es el último. Y esto representa el primer año de la serie, ¿sí? Listo. Bueno, bueno, ¿qué periodo nosotros vamos a analizar específicamente? Entonces, cuando es un pico, hay que hacer referencia a un pico, entonces corresponde con el año de máximo crecimiento en el ciclo económico. Entonces, un pico, pues es el punto más alto, pero para el ciclo, ¿sí? O sea, para este ciclo, pues es este punto, y para este ciclo, pues es este otro punto, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Sí. Listo, bueno. Listo, entonces el pico corresponde al año de máximo crecimiento, el valle corresponde al año de mínimo crecimiento. Entonces, digamos que vamos a ir como construyendo, ¿sí? Entonces, tenemos un primer ciclo económico, tenemos un segundo ciclo económico y a este punto lo denominamos pico, a este punto más bajo lo denominamos valle. Em, la duración hace referencia pues al periodo que existe pues entre un pico, un valle, ¿sí? Un pico, un valle, un pico, un valle, ¿sí? Sería el tiempo que transcurrió pues en volver, digamos, a un comportamiento similar, ¿sí? La amplitud, la distancia entre el crecimiento de un año y la media del ciclo, vamos que este valor sí es el que nosotros vamos a calcular. La expansión son los años en la que la economía crece, quiere decir que esto sería un momento de expansión de la economía. Y esto es importante, chicos, porque este es el momento en que pues se genera mayor trabajo, ¿sí? Entonces, cuando la economía pues está creciendo, pues es un buen momento de pronto de buscar un nuevo trabajo,
de alguna forma de buscar una mejora salarial, porque pues los indicadores pues respaldan este tipo de comportamientos. Si usted pues va a buscar un cambio de trabajo, pues de alguna forma en este punto pues muchas personas de pronto no es un buen momento. ¿Por qué? Porque posiblemente muchas personas eh, con formación igual, posiblemente pues esté en búsqueda de empleo, teniendo en cuenta que las economías pues se expanden o se contraen de acuerdo como se encuentre la actividad económica, ¿sí? Entonces, eso también es importante que nosotros lo tengamos presente. Cuando es importante de pronto que nuestra empresa realice un crédito relacionado con la economía, qué factores, qué variables podría tener en este caso en cuenta para que me ayuden en este proceso de toma de decisiones, ¿vale? ¿A qué hace referencia la recesión? Entonces, año en que la economía crece cada vez menos. Entonces, podemos ver la recesión como este periodo de tiempo, ¿sí? Donde la economía, hasta que llegamos al punto que nosotros conocemos como este, ¿sí? Entonces, este punto se conoce como recesión, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Si van surgiendo dudas, preguntas, cosas de pronto que no queden claras, porfa chicos, me las van haciendo saber, me pueden interrumpir, no hay ningún inconveniente, o me lo hacen saber de pronto por el chat, ¿vale? Bueno, gráficamente entonces, ¿cómo nosotros lo vemos? Entonces, pues tenemos un momento de expansión, entonces ese momento de expansión pues es eh, positivo, ¿sí? Entonces es positivo hasta que llega al punto más alto, ¿sí? Donde de alguna forma la tendencia se cambia. Entonces venía una tendencia creciente y cambió a una tendencia decreciente, ¿sí? Y de alguna forma eso se convierte en un efecto dominó que puede empezar en una actividad, pero puede detonar pues, en muchas otras actividades, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que las empresas también están interconectadas entre sí. Y luego, entonces, digamos que las personas que se encuentran en los gobiernos, pues buscan que estos periodos de recesión pues sean lo más pequeño posible, o sea, que esto no se extienda por 10 años, por 20 años, porque de alguna forma se impactan sobre las condiciones de vida de las personas. Y luego tenemos lo que hace referencia, pues, digamos que esto sería un ciclo económico, ¿sí? Un ciclo económico, entonces el ciclo económico número uno y digamos que acá es donde hay el cambio de tendencia, donde inicia el ciclo económico número dos, pero fijémonos de pronto, esto es importante, pues que no implica de que deba alcanzar el mismo punto de pico pues que había alcanzado de pronto en el año anterior o en el trimestre anterior o en los 5 años anteriores. Esto va a depender de cómo y de alguna forma de cuáles son las políticas económicas que se hayan implementado, sea de corte monetario o sea de corte fiscal, ¿sí? Listo. Y luego, pues, vuelve a aparecer, pues, el mismo periodo de recesión, ¿sí? Entonces, las economías se están moviendo entre un periodo de expansión, alcanzan un pico, recesión, valle, y otra vez, expansión, pico, recesión, valle, ¿sí? Y pues es lo que de alguna forma nos muestra el comportamiento económico de los países. Bueno, vamos a identificar pues que hay algunas variables pues que nos van a eh, anticipar el comportamiento. Entonces,
que están relacionadas con el ciclo. Entonces, por ejemplo, cuando la economía pues se encuentra bien, pues vamos a ver que se va a aumentar el consumo, ¿sí? Las personas van a poder consumir más, las empresas también van a aumentar su inversión y pues por lo tanto también la recaudación impositiva, es decir, el Estado también va a poder recaudar más dinero. Y también vamos a tener unas variables que son conocidas como anticíclicas, que de alguna forma son variables que crecen cuando la economía pues viene decayendo. Y uno de esos factores puede ser medido de pronto a la educación. Entonces, la cantidad de estudiantes que crecen cuando de alguna forma pues no logran insertarse al mercado laboral. Y eso tiene sentido, ¿por qué? Em, Muchas veces, pues cuando uno se presenta a un trabajo, le dicen, bueno, usted debe ser experto en determinada, no sé, norma, ¿sí? Y entonces es la norma y usted dice, bueno, hay 10 trabajos que me están pidiendo que sea experto en esto y pues yo aún no lo sé. Entonces yo me matriculo en un programa académico que de alguna forma son expertos y me van a actualizar a mí em, en la ejecución o en la puesta en marcha o en el cumplimiento de determinados componentes educativos. ¿Sí? Listo. Entonces, en este caso, identificamos pues que hay variables que pueden crecer cuando la actividad económica está bien y hay otras variables que pueden crecer también cuando la actividad económica pues viene cayendo. ¿Sí? También podemos ver pues que hay algunas variables que pueden ser, llamémoslo así, variables adelantadas y en este caso el ejemplo más preciso viene a ser el sector construcción. ¿Y por qué el sector construcción viene a ser el mejor ejemplo? Porque el sector en construcción pues enlaza muchas otras industrias, ¿sí? Otras industrias. ¿Sí? Entonces usted me van a decir, bueno, profe, ¿y eso cómo así que enlaza muchas otras industrias? ¿Sí? Entonces pensemos, por ejemplo, en la construcción de un edificio, ¿sí? Entonces, un edificio de pronto por grande o por pequeño que sea, más o menos estamos hablando de una construcción entre 4 y 5 años, ¿sí? Y de alguna forma para que esto pueda ser construido, pues primero pues la incorporación de mano de obra o de obreros que de alguna forma son los encargados pues de hacer el proceso de construcción, pero además se contratan otros equipos profesionales como ingenieros y estas personas que de alguna forma pues tienen que alimentarse y como deben alimentarse, pues van a dinamizar también la zona donde estas personas pues están viviendo o se están resguardando en, en horas de la noche, ¿vale? Entonces, si el sector construcción, yo ingreso, por ejemplo, hoy y yo veo que el sector construcción viene creciendo, pues posiblemente en el corto, mediano plazo, la economía también va a crecer, ¿sí? Y es por esta razón que mencionaba, porque el sector construcción enlaza muchas otras industrias, ¿sí? Y si lo vemos de forma agregada, pues no estamos diciendo que van a contratar un trabajador, sino son muchos trabajadores los que de alguna forma pues se van a incorporar en el proceso productivo. ¿Listo? Y también existen algo que se llaman variables retardadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una variable retardada puede ser la inflación, ¿sí? Entonces, un ejemplo de ellos, eh, es bastante probable que al poco tiempo de iniciarse una expansión económica, la inflación repunte, ¿sí? Digamos que esto se explica un poco más cuando estemos hablando de políticas
económicas y vamos a ver que hay una política de tipo fiscal y vamos a ver una política de tipo monetario. Específicamente en el tipo monetario vamos a darnos cuenta que la cantidad de dinero va a tener es decir, si aumenta, esto va a hacer que de alguna forma los precios también aumenten, ¿sí? Es decir, si hay más dinero circulando en la economía, hay mayor probabilidad, pues, que de alguna forma los precios aumenten en la economía. Piensen, por ejemplo, a través de un ejemplo, cuando, no sé, cuando vamos, por ejemplo, a Villa de Leyva, ¿sí? Entonces, Villa de Leyva, pues es un pueblito pequeño. Bueno, ¿dónde está? Es un pueblito pequeño, pero que de alguna forma concentra o muchas personas que de pronto ya tienen sus salarios o sus pensiones obtenidas, pues deciden que es un buen lugar para ir a pasar sus periodos ya de pensión. Entonces, por lo tanto, pues en la economía puede estar circulando mucho dinero y esto de alguna forma repercute pues con los precios, ¿sí? Entonces la mayoría de las personas pues que van a Villa de Leyva dicen, no, está supremamente costoso o también está densamente poblado o posiblemente hay muchas personas o es muy turístico, ¿sí? Son muchos factores los que de alguna forma pueden incidir en esa percepción que nosotros podemos tener del comportamiento pues en una región en específico. Bueno, vamos a ponerlo a través de un ejemplo. Vamos a hacer este siguiente ejercicio. Les invito de pronto a que lo revisen 2 minuticos, lo lean y ya ponemos en contexto lo que debemos realizar, chicos. Seguro. Bueno, chicos, entonces el ejercicio nos dice la siguiente información. Entonces, disponemos de la siguiente información de un país imaginario. Bueno, esto es, llamémoslo así, se puede replicar para cualquier país. ¿Listo? Entonces tenemos el comportamiento del Producto Interno Bruto. Entonces acá nos está dando la medición para 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, año 2000, 2005, 2010 y 2015. Sí, acá tenemos 15 años, acá tenemos 15 años y acá tenemos eh, 25 años. Por lo tanto, estamos hablando de 40 años. ¿Listo? Y nos están dando específicamente pues el valor del Producto Interno Bruto para 1975 y nos están dando el Producto Interno Bruto para 1900 y nos están dando el valor de crecimiento, ¿sí? Como ha sido la variación crecimiento pues de un año a otro, ¿sí? En este caso pues debería tener el valor para calcularlo, pero pues como ya me lo están dando, pues no necesito calcular. ¿Listo?
Específicamente me están diciendo, calcule la tasa de crecimiento para el periodo señalado, luego represente gráficamente el periodo considerado y calcule la amplitud del ciclo para cada uno de los años indicados. Bueno, pues vamos de pronto a poner, bueno, esto, vamos a ahora a replicar la diapositiva y vamos a traer la fórmula que nosotros necesitamos para resolver nuestro ejercicio. Bueno, chicos. Listo. Bueno. Em, entonces, nosotros tenemos la tasa de crecimiento tendencial, ¿sí? O medio, dependiendo, es sinónimos, ¿sí? Entonces, específicamente, este n viene a ser el número de años. Nosotros dijimos que de acá a acá habían 25 años y de acá a acá 15, por lo tanto, pues son 40 años, ¿vale? Entonces, n viene a ser 40, que es lo que nos está pidiendo nuestro primer ejercicio, nuestro ejercicio número A. Sobre el PIB, T viene a ser el año de referencia. ¿Listo? El año de referencia y este viene a ser el año base. ¿Listo? Entonces, el PIB de referencia, que viene a ser el año más, eh, digamos, lo más actualizado, entonces viene a ser 1500 sobre 1200, cerramos la raíz menos uno. ¿Listo? Y vamos a ver esto cuánto nos da. TC, de un segundo, chicos, porque no tengo acá la calculadora, ya la. Listo. Entonces, en este caso, bueno, ahí sí, importante que tengamos una calculadora a la mano. Y entonces debe estar elevado, nos aseguramos que quede elevado a la 20. No sé si de pronto ustedes tienen calculadora a la mano y también van realizando la operación. Listo, entonces me da 0,005594. ¿Listo? Listo, bueno. Y esto lo multiplicamos por 100. ¿Listo? Entonces, porque debe ser un porcentaje, entonces la TCM, bueno, la TCT, 0, eh, entonces multiplicamos por 100 y nos da 0,5594. Listo, chicos. Bueno, eh, nos dice represente gráficamente considerando el indicador posible de valles, picos, expansiones y recesiones presente en él. ¿Sí?
Entonces también nosotros lo podemos calcular y lo podemos de pronto hacer como en este espacio. Listo, bueno, en este caso, entonces acá nosotros vamos a tener el tiempo. Entonces el tiempo pues está medido pues en los años que nosotros calculamos. Entonces, em, por ejemplo, entonces sería el 75, el 80, 85, 90, 95, eso sería año 2000, 2005, 2005, 2010, 2015, ¿sí? Y de alguna forma acá nosotros vamos a tener el crecimiento, el valor que nosotros vamos a graficar más alto del producto del crecimiento, entonces va a ser que aproximadamente el 10%. Entonces tenemos, por ejemplo, acá podemos tener 2,5%, acá podemos tener el 5% y acá podemos tener, por ejemplo, el 10%. ¿Listo? 7,5%. Listo. Gráficamente, ¿esto cómo lo realizamos? Pues, entonces vamos seleccionando pues el año. Entonces, 1975 fue el 1%. Entonces nos ubicamos, vamos a poner como otro color. Vamos a poner de pronto un color más, mm, vamos a poner este azul. Entonces, este sería el primer punto. Entonces, en el año 75 lo ubico en el 1%. Listo, ese sería mi primer punto. Luego en 1980 lo ubico en el 2%. 1980 lo ubico en el 2%. En el 85 lo ubico en el 3%. Eso va un poquito más hacia acá. ¿Sí? En 1990 2,5, es decir, bajó. Eso está por acá. En 1995, entonces bajó, eso se encuentra como por acá, ¿listo? 2004%, ahora volvió a subir, casi pegadito acá, el 5%. En el 2005, entonces pasó al 7%, entonces eso sería como por acá. En 2010, 2%, 2010, 2%, eso nos ubicaría por acá. Y 2015, 1%. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Junto todos los puntos. ¿Sí? Entonces subió, bajó, vamos a ver, subió. Listo. Y vemos pues cuál fue el comportamiento. Entonces nos dice, represente gráficamente el periodo considerado, indicado los posibles valles, picos, expansiones y recesiones presentes en él. Calcule la amplitud del ciclo económico. Entonces, en este caso, lo que nosotros debemos hacer, entonces, tenemos el que, el crecimiento. Y esto lo podemos poner por ejemplo, de la siguiente manera. Entonces, un 1% es como tener 0,01, ¿sí? Y al crecimiento, eh, nosotros le vamos a restar la TCM, entonces sería como 0,5594
Y en este caso nosotros entonces calcularíamos, no, perdón, acá lo, le restaríamos la TCM, pero sin la multiplicación por 100. ¿Sí? Entonces 0,0055 y eso de alguna forma sería lo que nosotros calcularíamos o lo que se conocería como la amplitud. ¿Sí? Entonces me quedaría 0,01 menos 0,055 y eso me da 0,0045. ¿Listo? Y otra vez. Entonces, 0,02 menos 0,0055. Y entonces me da lo siguiente. Entonces, 0,02 dividido en 0,55 y eso me da 0,0145. ¿Listo? El 0,03 menos 0,0055. Entonces me quedaría 0,03. Me daría 0,0245. ¿Listo? Bueno, digamos que este es como el proceso como se realiza. Entonces, bueno, acá este me daría menos 0,0055. Me daría 0,0195. ¿Listo? Y acá entonces es negativo 0,01 menos 0,0055. Entonces menos. Entonces me queda menos 0,0155. ¿Listo? Bueno, este de 2 ya lo calculé. Entonces el de dos ¿cuánto me dio? El de 2 me dio 0,0145 y el de uno me dio 0,0045. El de 4 entonces es 0,04 menos 0,055. Entonces, 0,04 y esto me da eh, 0,0345. ¿Listo? Y cuando es 0,7, entonces me da 0,07 menos 0,055 es igual a 0,645. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, calculamos la tasa de crecimiento tendencial, calculamos la representación gráfica y calculamos la respectiva amplitud. Bueno, si tuvieran que, de alguna forma, chicos, hagamos un mini ejercicio que de alguna forma nos va a buscar comprender. Entonces tenemos acá unos enunciados. Entonces ahora tenemos acá unos enunciados y acá tenemos pues las definiciones. ¿Sí? Entonces la idea es que relacionemos pues los enunciados con su respectiva definición, chicos. Y pues vamos a ver cuánto eso nos da. Entonces los dejo en 2 minuticos para que hagan sus. Entonces, la respuesta, entonces usted coloca
Opción uno la relaciono con la E. No está la E, pero es un ejemplo, ¿sí? Entonces eso es lo que deben hacer y ahorita de pronto me cuentan con cuál la relacionan, chicos, ¿vale? 2 minuticos los dejo para que analicen. Bueno, chicos, ¿cómo les fue haciendo el relacionamiento de estos enunciados con sus definiciones? Pues, profe, yo estuve mirando, pero pues no sé qué tan bien que me haya quedado. Bueno, entonces, por ejemplo, Elizabeth nos va a dar
como su perspectiva del ejercicio. La idea es que entre todos pues lo resolvamos y nos quede bien. ¿Cómo de pronto lo resolvió Elizabeth? ¿Cómo lo relacionó? Por ejemplo, el primer enunciado nos dice, el país ha disminuido su tasa de desempleo del 15% al 8% en los últimos años. Digamos, bueno, esto sería como lo que nosotros diríamos el pico y como eh, y Profe, fondo, yo lo relacioné, ¿sí? Entonces lo relacionó con cuál. profe, yo la primera la relacioné con la B, expansión. No sé si me haya quedado bien. Listo. Entonces, fijémonos, importante cómo se entiende el concepto de desempleo, ¿sí? Entonces, listo, Angie también ya de pronto nos complementa, pero vamos de pronto o de pronto si Angie quiere intervenir, no hay ningún inconveniente. Profe, yo pues quería decirle que la relacioné con la C, su decepción. Ah, ok, entonces, bueno, ahí estamos confrontados, entonces, de pronto algunos lo vieron. Vamos a ver si de pronto esto nos da un poco más de claridad. Entonces, desempleo. La clase anterior nosotros hablamos de desempleo, hace referencia pues a la cantidad de personas pues que no se logran vincular al mercado laboral, pero que están dispuestos, pues entonces en este caso, si pasó de 15% y pasó a un 8%, les pregunto, ¿eso es bueno o eso es malo? Eso es malo, profe. Tuvo una Es bueno, disminución ¿no? bastante Sí. amplia. Fíjense que las personas desempleadas en un momento eran muchas, de pronto con este 15%, ¿sí? Y se redujo. Eso quiere decir que de alguna forma, si hay una disminución, es porque de alguna forma la actividad económica viene creciendo, ¿sí? Quiere decir que las personas salen a buscar empleo y lo encuentran, ¿sí? Y eso tiene una relación, pues, con la actividad económica, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería entonces la acción correcta? ¿La B o la C? La C puse yo. ¿Y qué dicen sus compañeros? Pero de acuerdo a lo que acabamos de decir, la respuesta correcta, ¿cuál sería, chicos? Profe, qué pena es que yo pues estoy en el trabajo y a veces tengo que, o sea, no ¿Sí? puedo estar aquí como tal, pero pues yo lo tomé así, o sea, si disminuye el desempleo, pues para mí obviamente el empleo como tal se expande, entonces como que crece. O Sí, sea, por eso claro, puse que se expande. o sea, esta relación entonces es, perdón, la, la B se conectaría es decir, hay un proceso de expansión en la economía, porque, pues, digamos que con lo que mencionábamos anteriormente, si fuera en el caso contrario, pues quiere decir, y es como nosotros interpretemos, pues, este indicador que es el desempleo. Si el desempleo se disminuye, pues esto es bueno, ¿sí? Si el desempleo aumenta, pues estaríamos hablando de un proceso de recesión. ¿Por qué? Porque las personas, pues, muchas empresas van a decir, bueno, muchas gracias, de pronto no podemos de pronto renovar el contrato porque de alguna forma estamos en un proceso de optimización de los recursos, ¿sí? Y muchas personas pues van a tener que, por esta razón, por cómo se encuentra la actividad económica, pierden el empleo. Bueno, entonces la respuesta correcta efectivamente es la expansión, ¿vale? Vamos a ver cómo nos va con el siguiente enunciado. Entonces nos dice, el país B ha disminuido su PIB un 11% en el último año.
Pues yo lo puse como fondo, está tocando fondo. Listo, bueno. Fondo. ¿Qué dicen sus compañeros? Profe, yo. Profe, ay, qué pena. ¿Sí? Profe, pues según la explicación ya del primer punto, pues ahí ¿Sí? ya se puede ver con claridad que en este caso sería la C de recepción. Listo. Vale, entonces vamos a ver, Entonces bueno, vamos. vamos a, entonces Sí, sería, profe, Sería, yo también puse la C, pues para mí era la C. listo. Entonces sería la C. El país B ha disminuido su PIB en un 11 en un 11%. Bueno, eh, listo. Y acá de pronto, ahí para la pregunta o para la opción 3 y la opción 4 son cosas como en el enunciado, pues que son muy claras. Entonces, el país C tiene a todos sus trabajadores empleados y todas sus fábricas utilizadas. ¿Sí? Entonces está en el mayor punto de su actividad económica. ¿Sí? Entonces me parece que ahí es un poco más clave. Ahí me imagino que todos pusieron cuál opción. La A, profe. Listo. La opción A. Entonces esta se conecta con esta. Y el país acaba de llegar a su mínimo consumo e inversión. Entonces en este caso, pues la opción que nos queda viene a ser el fondo. ¿Sí? El punto llamémoslo así, pues más bajo que puede tener la actividad económica como lo veíamos acá, ¿sí? Entonces, llamémoslo así que un sinónimo de este valle pues puede ser fondo. eh, y listo, chicos, bueno, me parece eh, que hicimos un buen ejercicio y aclaramos algunos conceptos que nos parecen importantes. Yo les comparto estas diapositivas. Dentro de estas diapositivas también podemos ver cómo ha sido, por ejemplo, el comportamiento de estos indicadores para el caso de Colombia, para el caso de Venezuela, para que ustedes lo analicen. Bueno, y teniendo en cuenta que también debemos abordar otra temática, pues vamos como a profundizar un poco más también al detalle en esta temática, chicos. Bueno, digamos que el curso o las asesorías son de pronto pocas para el nivel de profundidad que nosotros las podemos abarcar, pero intentamos hablar un poquito de la mayoría de los indicadores. Entonces, la clase anterior hablamos de indicadores de mercado laboral, ya hablamos de el comportamiento del Producto Interno Bruto. De pronto sí, la próxima sesión, que sería ya después de nuestra primera evaluación, podemos abordar un poco sobre cómo es el proceso de cálculo del Producto Interno Bruto y si luego nos concentramos eh, sobre la demanda agregada. Bueno, vamos a intentar pues darle cumplimiento a todas estas cosas que nos hemos propuesto, pero pues vamos pues también acorde con el tiempo. Bueno, em, ¿por qué es importante? Entonces, y de pronto como a mí como administrador o como gerente de una empresa, pues me puede impactar pues el proceso de inflación dentro de mi empresa, ¿sí? Y específicamente aquí lo que vamos a hablar pues viene a ser sobre los costes de producción, ¿sí? Quiere decir que si los productos pues van aumentando de precio, pues de alguna forma a mí como consumidor o a mí como empresario, pues también eso me va a impactar de alguna manera, ¿sí? Y pues yo debo tener una medición de cómo de alguna forma este aumento de precios pues se va a ver reflejado pues en mis procesos productivos. ¿Listo? Entonces,
Cuando ustedes manejen todo lo que tiene que ver con costos, pues van a ir incorporando también el uso del índice de precios al productor, índice de precios al consumidor. Bueno, entonces, eh, esta diapositiva está más orientada para que pues, nos pongamos en el contexto de por qué es importante que entendamos, entonces ayudar al estudiante a comprender cómo la inflación puede afectar las decisiones y operaciones de la empresa y cómo éstas deben adaptarse pues a un entorno inflacionario. Sí, actualmente si vemos el comportamiento de la inflación, pues va en un proceso decreciente, o sea, va cayendo. Y eso tiene repercusiones sobre la actividad económica. Entonces, si no les había mencionado, entonces, si la inflación viene bajando, entonces, si la inflación disminuye, pues esto tiene repercusión sobre la tasa de interés, ¿sí? Entonces, la tasa de interés también disminuye, ¿listo? Entonces, la tasa de interés disminuye a consecuencia de la disminución de la inflación. ¿Y esto repercute en la actividad económica? Claro que sí, porque si a un empresario le cuesta menos sacar un crédito, pues va a estar motivado, incentivado, pues en sacar su crédito. ¿Sí? Entonces, explícitamente, el mensaje que manda en este caso el banco, el sistema financiero, es que es un buen momento para que las personas realicen un crédito. ¿Vale? Bueno, esto lo vamos a dejar acá para que lo tengamos en el presente. Listo, entonces el mensaje que manda las personas encargadas de administrar la política monetaria, pues es que es un buen momento para sacar un crédito, ¿sí? Y ese crédito pues va de alguna forma expandir la actividad económica, entonces el empresario va a abrir una nueva sucursal, por ejemplo, si está ubicado en Bucaramanga y la quiere expandir a la provincia Comunera, a la provincia Guanentina, a la provincia de Mares, pues de alguna forma eso, por lo general las empresas pues no van a estar motivadas o incentivadas a vender, no sé, un bien que tengan como una construcción o como unos terrenos, sino que de alguna forma pues va a buscar un préstamo en el sistema financiero y ese préstamo va a ser el que va a apalancar pues el desarrollo de esta inversión, ¿sí? Entonces la inflación puede impactar el funcionamiento de las empresas y en este caso, los precios, la variación de los precios puede influir pues, en los costos de producción, en la fijación de los precios y la relación con los proveedores y la demanda de los consumidores. ¿Sí? Si una empresa, de alguna forma, tiene como, no tiene esto claro, pues en el tiempo puede estar sacrificando pues sus utilidades. ¿Por qué? Porque la inflación, el aumento de precios es generalizado y en este caso pues va a impactar en los factores de producción de la empresa. Si esta empresa pues no está actualizando el costeo de su materia prima, pues de alguna forma estaría asumiendo ella estos desequilibrios y esto va a repercutir pues en las utilidades de la empresa. ¿Sí? Entonces, ese es como de pronto, bueno, yo hace poco vi una entrevista en, y de alguna forma un empresario en Argentina, digamos que Argentina es un fenómeno claro donde pues la inflación está aumentando, pero está aumentando en valores altos y considerables. Y a la persona le decía, no, yo no he ajustado los precios de mi carta
porque de alguna forma yo quiero que las personas pues sigan consumiendo a los mismos precios y todo esto. Y en el largo plazo pues se repercutió pues que la empresa tuvo que cerrar porque no se pudo ajustar a los desequilibrios y lo que él estaba haciendo pues era sacrificando sus utilidades por mantener los mismos precios, ¿sí? Obviamente en Argentina pues los desequilibrios de la inflación pues son más altos que de pronto los que nosotros vemos y por eso acá en Colombia, pues los ajustes pues son de pronto no tan abismales como en otros países. Y eso también nos lleva a otra gran conclusión, que la actividad económica en Colombia pues se ha sabido manejar y esto específicamente por el buen manejo que se le ha dado desde un punto de vista técnico por parte del Banco de la República. ¿Sí? Que es la institución encargada de administrar la política monetaria en el país. Bueno, vamos a ver pues específicamente a qué hace referencia la inflación. Entonces, acá cómo se va a simbolizar entonces una letra griega como pi, ¿sí? Y específicamente se habla de pues que es un crecimiento generalizado de los precios eh, bueno, en este caso, pues lo que nosotros vamos a hacer es a calcular la inflación, pero no vamos a identificar cuál es el fenómeno que lo viene causando. Y para identificar, debemos iniciar hablando sobre algo que se llama el índice de precios al consumidor y el índice de precios al consumidor específicamente son canastas de productos que han sido contabilizados de forma estadística para el caso del país, ¿sí? Entonces, ahí digamos que aparece el nombre del DANE, ¿sí? El DANE en este caso es la institución, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que se permite o que es la institución encargada pues, de hacer los análisis estadísticos para el país. Y en este caso, pues digamos que ellos toman pues una muestra del país, asumamos que pues este rumbo es Colombia, ¿sí? Y pues de cada departamento pues hace una muestra y digamos que les dice a las personas, bueno, ¿usted cuánto gana? Entonces yo gano, no sé, un salario mínimo. Y ese salario mínimo, ¿usted cuánto se gasta? ¿Sí? ¿Y cómo se lo gasta? No, que yo me lo gasto en alimentos. No, que yo me lo gasto en transporte. No, que yo me lo gasto en ropa. No, que yo me lo gasto en viajes. No, que yo me lo gasto en educación. No, que yo me lo gasto en salud. No, que yo me lo gasto en alcohol. ¿Sí? Porque como las personas también consumen alcohol, pues en la estadística, pues también esta información va a aparecer. No, que yo me gasto cierto porcentaje en consumo de cigarrillos, ¿sí? Eso también va a aparecer. Infinidad de productos, ¿sí? Y mediante esa estadística, pues se determina más o menos son 243 productos, pues los que le hace medición el DANE constantemente, ¿sí? Entonces, en este caso, piensen que la gasolina, pues es un producto indispensable. Y cada producto, pues va a tener una ponderación diferente, ¿sí? Dependiendo de qué tan importante sea ese producto en la economía, ¿sí? Entonces, la gasolina es un producto muy importante teniendo en cuenta que se incorpora dentro de muchos procesos productivos, ¿sí? Entonces, en el sector transporte, para la distribución, para lo que tiene que ver con la entrega de mercancías, pues es indispensable. ¿Listo? Y en este caso vamos a ver pues que existen varios indicadores que nos van a permitir pues medir cómo se encuentran nuestros precios. Por un lado, el índice de precios, que específicamente lo conocemos como las PEIRES,
Y por el otro lado vamos a tener el deflactor del consumo. Específicamente nos vamos a quedar con el índice de las Paires, pero de alguna forma también vamos a verlo de pronto en estos dos indicadores que nos permiten pues saber en cuánto se encuentra pues el índice de precios para un año determinado. Listo, y acá otra vez aparece este PT que específicamente dijimos pues que era el año de referencia y Q cero que hace referencia al año base, ¿sí? En, en la temática que estábamos hablando relacionada sobre el ciclo económico, pues habíamos mencionado también estos subíndices, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué tenemos acá? Entonces acá tenemos la sumatoria. En este caso va a ser una sumatoria de ¿cuánto? De 243 bienes. Es decir, para cada bien, entonces si por ejemplo la mantequilla, entonces la mantequilla es indispensable para dentro de esta canasta de bienes que se consume en Colombia o la harina pan, ¿sí? Entonces en Colombia se consume mucha arepa, ¿sí? Entonces, la harina pan es un producto indispensable porque nos permite ver o digamos que todas las personas la consumen, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo nosotros, entonces, la arepa del 2024, ¿sí? ¿Qué tantas variaciones ha tenido en relación con la harina pan del 2012? ¿Sí? Que es nuestro punto de referencia. Y a partir de eso, pues vamos a ir midiendo. Entonces nos vamos a dar cuenta que dentro de estos cálculos, pues hay unos productos que posiblemente aumentan de precio. Entonces piensen, por ejemplo, el aguacate. Y el aguacate pues está relacionado con un aumento de precios porque es un cultivo y pues los cultivos pues tienen una periodicidad y esa periodicidad pues va a hacer que el aguacate sea más abundante o sea más escaso. ¿Sí? Entonces en este caso vamos a darnos cuenta pues que los productos agrícolas pues en algún momento de el año pues van a ser escasos y en otro momento van a ser abundantes. Es decir, mientras unos aumentan, otros pueden ir subiendo, ¿sí? Y al final, lo que hace el índice de precios es un promedio de toda esta canasta de bienes, ¿sí? Entonces, muchas veces uno piensa que es que porque hay dos productos que aumentaron, sí, pero es que la mayoría de precios de los productos pues están bajando, entonces eso va compensando y nuestra inflación no va a ser tan alta, ¿sí? Pero si todos los productos pues van aumentando, pues también eso indica que la inflación es un proceso generalizado. Quiere decir que en la mayoría de los mercados nosotros vamos a tener esa percepción, ¿sí? De que todo está subiendo, no de que unas cosas suben y otras cosas están bajando, ¿vale? Listo. En términos de la inflación, entonces vamos a decir que es un aumento generalizado de los precios en un periodo de tiempo, ¿sí? Y en este caso debemos tener la claridad de que son precios de mercado, ¿sí? Entonces, precios de mercado, pues es a como nosotros conseguimos el producto, valga la redundancia, pues en el mercado. Entonces, el DANE, pues va donde las personas realizan mercado. Entonces, las personas donde realizan mercado, en el ARA, en el D1, en el Justo y Bueno, en las tiendas del barrio, en la plaza de mercado, ¿sí? Y pues selecciona una ciudades representativas pues de cada departamento, teniendo en cuenta que no en todos los departamentos se consumen los mismos productos, ¿sí? Entonces piensen, por ejemplo, que las gaseosas o las cervezas. Entonces, en la costa de pronto es muy consumido, no sé.
la gaseosa Cola Román. En relación con las cervezas, entonces se consume mucho Águila, se consume mucho Águila Light. Pero si nos vamos pues a otras regiones, pues por ejemplo en Antioquia es muy frecuente pues el consumo, no sé, de Pilsen, ¿sí? Entonces digamos que hay varios factores y todo esto pues se va a hacer a través de una medición estadística. Bueno, y también pues vamos a calcular el deflactor. Entonces, por un lado está el, el índice de precios y también tenemos el deflactor. Bueno, y vamos a contextualizar esto a partir de una noticia en específico, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué podemos ver en este caso? Pues cómo ha sido el comportamiento de la inflación. Entonces, por ejemplo, si nos ubicamos en el año 2013, entonces la inflación estaba cercana al 12%, ¿sí? 12,36. Y más o menos a mediados del, del 2024, pues tenemos una inflación casi por la mitad. Entonces tenemos una inflación del 7,16%, ¿vale? Entonces vamos a darnos cuenta que de alguna forma el proceso inflacionario de nuestro país pues viene disminuyendo, ¿sí? Y vamos a ver, a darnos cuenta de pronto de qué factores vienen influenciando. ¿Listo? Vale. Entonces, acá nosotros también vemos dos cosas bastante importantes, ¿sí? Entonces, uno de los factores claves para el Banco de la República es tener controlada la inflación. Y la inflación más o menos debe estarse en el 3%, ¿sí? Y la inflación entonces tiene un punto, llamémoslo así, que si está fluctuando entre 3 4 sí, pues digamos que el Banco de la República no interviene en la economía. ¿Y cómo la interviene? A través de la tasa de interés. Entonces, en este caso, la inflación viene cayendo. Por lo tanto, pues hay eh, política económica que viene incentivando, motivando pues esta caída, ¿sí? Entonces, por un lado es la tasa de inflación, la tasa de interés, es decir, los créditos más o menos para el 2023 pues empezaron a encarecerse. ¿Y a consecuencia de qué? Del proceso inflacionario que está viviendo el país, ¿sí? Y esto lo conectamos mucho pues con la toma de decisiones de las empresas, porque posiblemente ustedes pueden estar a cargo de, no sé, la unidad financiera de su empresa y su jefe le puede decir, bueno, esto, analíceme las tasas de interés y dígame cuál es el mejor lugar donde nosotros nos podemos adquirir un crédito para, no sé, para generar un proceso de expansión en nuestra empresa, ¿sí? Entonces, ¿cuándo sería un buen momento para que nosotros le recomendemos a nuestros jefes, pues que nos endeudemos, pues de alguna forma, cuando esta tasa de interés pues sea más económica, ¿vale? Bueno, entonces vamos a decir que en comparación con el año anterior, pues la inflación se ubicó en el 7,16 para el mes de abril. Sí, entonces esta es la medición para el mes de abril, 7,6, y actualmente pues la inflación está cercana al 6%, es decir, viene cayendo. ¿Listo? Vamos a ver de pronto algunos indicadores. Entonces, cero, esta cifra significa una disminución de 0,2 porcentuales en relación con el mes anterior. Es decir, cada vez en relación con el mes anterior, pues se presenta una disminución, ¿sí? Y significa un 5,7, es decir, que era lo que estamos comparando acá. Entonces, más o menos acá hay un 5,7 de diferencia entre estos dos años. Por lo cual, digamos que la política monetaria que se está realizando, pues sí está teniendo eh, resultados, ¿vale?
Entonces, vamos a ver cuáles fueron los productos que tuvieron mayor variación. Por un lado, los alimentos y bebidas no alcohólicas, en este caso, están aumentando de precio, ¿sí? Mayor. Entonces, los que están aumentando, si esto aumenta, lo ponemos en rojo porque de alguna forma me está incrementando la variación, por lo tanto es negativo. Entonces lo que está aumentando son alimentos y bebidas no alcohólicas, cosas relacionadas como el alojamiento, agua, electricidad. Piensen que son los servicios, también vienen en aumento. Y los productos que tuvieron una menor variación, pues está relacionado con recreación, cultura, información, comunicación. Piensen que serían eh, como los servicios, ¿sí? Bueno, em, listo, chicos. Bueno, entonces en este caso nosotros vamos a calcular la información a través de lo que se conoce como el de factor de las Peires, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos, vamos a tener el producto I, ¿sí? Entonces dijimos que más o menos son 243 productos, entonces serían 243 productos que se calculan en el índice de precios y vamos a tener un año de referencia, es decir, vamos a comparar nuestro año de referencia en relación con un año base y cómo ha sido esa variación en los precios. Lo mismo acá. Entonces tenemos la cantidad de productos, es decir, cuántos productos, llamémoslo así, se vendieron en ese año. Entonces acá también vamos a tener 243 productos y vamos a tener un año base. ¿Sí? Vale. Y acá lo mismo, entonces lo voy a comparar los precios en relación con mi año base. Y acá tenemos mi año de referencia. Específicamente el índice de las Peires, si nos damos cuenta, lo que tenemos acá es similar o lo que podría ser lo mismo. Porque de alguna forma se busca que esto se anule porque las cantidades me podrían afectar el comportamiento o la percepción de la inflación. Porque de un año a otro puede que se aumenten las cantidades vendidas, pero digamos que fíjense que lo que nosotros estamos calculando es la variación de los precios. Por lo tanto, esto lo vamos a dejar estático o lo que sería constante, ¿sí? Lo vamos a dejar constante y lo que vamos a ver es cómo han variado los precios de 243 productos para mi año de referencia en relación con esos 243 productos en relación con el año base, ¿vale? Listo. Bueno, esto sería como la otra forma de calcular. Vamos a verlo de pronto a través de un ejercicio. Entonces nos dice lo siguiente. En una economía se venden tres bienes distintos. Los bienes son X y Y, son guitarras y pizzas respectivamente. Por consiguiente, son bienes de consumo. Por su parte, el bien Z son máquinas expendedoras y por consiguiente son bienes de capital. Eh, las cantidades vendidas y los precios de los tres bienes aparecen consignados en las siguientes tablas. Entonces tenemos varias información. En este caso, dijimos que la economía pues analiza 243 bienes. Y acá pues lo vamos a realizar solo para tres bienes en específico. Profe, ¿por qué no lo realizamos por 243? Que pues se nos va a hacer un poco extensos y pues de alguna forma, si lo entendemos para tres, pues lo podemos hacer para 243 43 productos. Solo que de alguna forma ahí uno se podría apoyar a través de hojas de cálculo de Excel para realizar este tipo de cálculos. Bueno. Em, entonces nos pide el siguiente ejercicio. Entonces tenemos las ventas del producto X, las ventas del producto y las ventas del producto Z y además tenemos sus respectivos precios para cada uno. Y tenemos los años base, año uno, año 2 y entonces nos pide calcule el índice de precios para estos 3 años y además se nos pide pues que calculemos la inflación. Bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Entonces,
Lo que deben hacer ustedes, chicos, entonces, debemos calcular el índice de precios, el IPC, entonces para el año cero, el índice de precios para el año uno y el índice de precios para el año 2, ¿sí? Entonces, digamos que este sería como el primer paso que nosotros vamos a dar, que es calcular el índice de precios para el año cero. Y específicamente lo único que ustedes tienen que hacer, pues es colocar lo siguiente. El índice de precios para el año base siempre va a ser el 100%. ¿Sí? ¿Y por qué va a ser el 100%? Porque ese es el punto de referencia que nosotros vamos a utilizar para comparar cómo han variado nuestros demás años. ¿Sí? Específicamente con qué en relación con los precios. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a proceder, pues, es a calcular el índice de precios para el año uno. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Entonces, nos vamos a concentrar, es decir, para este cálculo, nosotros, esta información es como si la fuéramos a borrar. ¿Por qué? Porque no nos interesa. ¿Sí? Entonces, yo voy a calcular, entonces vamos a colocar de pronto acá con colorcito. No sé qué pasó. Ah, listo. Dibujar y vamos a colocar de pronto con un colorcito, un color morado. ¿Listo? Vale, listo. Entonces, fíjense lo siguiente. Entonces acá tenemos las cantidades de un producto Y. Entonces, esto pueden ser 243 productos, pero en este caso, pues vamos a tener el producto X, el producto y el producto Z, ¿sí? Entonces, acá lo tenemos para X, ¿sí? Acá lo tenemos para Y y acá lo tenemos para Z, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, tenemos el precio de X, es decir, el precio de nuestro año de referencia. Entonces, buscamos el precio de nuestro año de referencia, año 2 y específicamente nuestro precio para el año de referencia, pues son 2 unidades, ¿vale? Entonces, por eso lo estamos relacionando acá. Luego nos dice las cantidades de X para el año base. Entonces, las cantidades de X para nuestro año base. Fíjese que acá está nuestro año base, entonces nuestras cantidades de referencia pues son 100 unidades. Profe, son 100 unidades acá y acá porque tenemos eh, las cantidades de X para nuestros dos productos. Y luego, entonces, relacionamos en el denominador el precio de X para el año de referencia, perdón, para el año base. Entonces, en este caso, el año base viene a ser 1, por lo tanto, este valor es de 1. ¿Listo? Lo mismo lo hacemos para Y, lo mismo lo hacemos para Z. Entonces, otra vez, el año de referencia para Y. Entonces, nos vamos a Y. Fíjense que acá está Y. Y nos vamos para en el año de referencia. ¿En relación con qué? Con los precios. Por lo tanto, acá tenemos 4 y fíjense que acá tenemos las cantidades del año base. ¿Sí? Entonces acá tenemos las cantidades del año base y son 50 y 50. Y acá tenemos, en este caso, los precios del año base que vienen a ser 5. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a ver pues que los precios en este caso de un año a otro disminuyeron y en este caso vamos a ver lo contrario, que los precios pues aumentaron. Bueno, y acá tenemos entonces nuestra tercera canasta que viene a ser el producto Z. Entonces otra vez tenemos eh, nuestro precio del año de referencia entonces viene a ser 55 unidades, ¿sí? 55 unidades y nuestro precio año base, entonces son 50 unidades. Y nuestro año base en cantidades,
pues son 100 unidades y 100 unidades, que es lo que tenemos acá. Listo. ¿Qué hacemos? Pues las operaciones que están propuestas. Entonces esto nos da 200, 4 por 50 también nos da 200 y 55 por 100 nos da 55.000, ¿vale? Otra vez, entonces 100, 250 y 5.000. ¿Listo? Esto lo sumamos, suma 5.900, 5.350 y eso me dice que de alguna forma el índice de precios fue 110,28. ¿Listo? Este sería el índice de precios para el año 2000, perdón, para el año 1, ¿vale? Y esto mismo lo vamos a realizar para el año 2, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿con quién lo voy a comparar? Ahora lo que yo hago es, me olvido del año 1 todos estos valores y de alguna forma siempre lo voy a estar comparando pues con el año 2. ¿Listo? Entonces, otra vez, esto es X, esto es Y y esto es Z. Lo que cambia específicamente viene a ser esto, los precios de Z, los precios de Y, los precios de X. ¿Por qué? Porque de alguna forma deben ser los precios del año de referencia, es decir, cómo los años de referencia van a cambiar en relación con los precios de mi año base. ¿Listo? Entonces, los precios de X para el año de referencia, entonces los precios son 2, por lo tanto acá es 2. Los precios para Y son 8, por lo tanto acá son 8. Los precios para Z son 57, por lo tanto acá son 57. Estas cantidades pues son las del año base, entonces 100, que es lo que tenemos acá, 50, que es lo que tenemos acá, eh, 100, que es lo que tenemos acá, y nuestro año base, entonces otra vez, 100, 1, que es lo que tenemos acá, 5, que es lo que tenemos acá, y 50, que es lo que tenemos acá. Listo. Después de que ya tenemos nuestra canasta, la información, pues realizamos las operaciones, 2 por 100, 200, 8 por 50, 400 y 57 por 100, 5.700. Y en el numerador realizamos lo mismo. Entonces, 1 por 100, 100, 5 por 50, 250 y 50 por 100, eso me da 5.000. Realizamos las operaciones y en este caso, el índice de precios, el IPC para el año 2 entonces viene a ser 117,76. ¿Listo? Entonces, el ejercicio que nos pedía, calcule el índice de precios para los 3 años. Entonces, ya los calculamos y ahora nos dice estime la inflación. Entonces, ¿cómo se calcula la inflación? Entonces, la inflación, eh, entonces, una variación porcentual, ¿sí? Entonces, una variación es valor actual menos valor anterior sobre valor anterior. ¿Listo? Y todo esto lo multiplicamos por 100 y calculamos nuestra variación porcentual. ¿Listo? Entonces, tenemos en este caso, mm, queremos ver cómo ha sido la inflación, por ejemplo, entre el año 1 y el año 2. ¿Sí? Entonces tenemos los índices de precios al consumidor y lo que nosotros vamos a analizar, pues es cuánto fue la variación de este año a este año, ¿sí? O de este año en comparación con este año, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a tener acá la siguiente información, es decir, esto lo vamos a llevar, pues de acuerdo a la información que nosotros tenemos, sería de esta manera, es decir, el valor actual de menos el valor anterior del índice de precios al consumidor, ¿vale? Que sería lo siguiente. Entonces, el índice de precios del año 2 menos el índice de precios del año 1 sobre el índice de precios del año 1 y todo esto va a ir multiplicado por 100, ¿sí? Y acá que tenemos la información que calculamos. Para el año 2 pues
1, perdón, 117, que es este valor, lo podemos hacer con cualquiera de los dos. Solo que debemos llevarlo en los mismos términos. Si lo vamos a llevar de forma porcentual, pues todos los términos deben estar modo porcentual. Si lo vamos a dejar en este tipo de unidades sin el por ciento, pues lo expresamos de esa manera. ¿Sí? Es la única como recomendación que les daría. Listo. Entonces, 1,17 sobre 1,10. ¿De dónde salió ese 1,10? De el índice de precios para el año uno. ¿Listo? Esto lo ponemos en una calculadora y me dice que la inflación en estos años fue de 6,7627 específicamente. ¿Sí? Acá les puse como un pantallazo de cómo deberían hacer pues, el cálculo dentro de la calculadora para que lo tengan presente. Bueno, chicos, no sé si tienen dudas, preguntas, algún tipo de comentario en este caso. Bueno, este sería como el enunciado del ejercicio que nosotros resolvimos para que ustedes lo tengan presente. Y pues yo creería que dejaríamos la clase o la asesoría o la tutoría hasta acá. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. Yo les voy a compartir entonces, así como lo he hecho en las últimas sesiones, entonces les comparto las diapositivas y les comparto los videos para que ustedes los puedan revisar de pronto con más detalle. Es fácil de pronto que ustedes puedan pausar el video, pueden retrocederlo, ¿sí? Pueden ver de dónde salió la información. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna duda, consulta, pregunta, y si no, pues entonces dejaríamos la tutoría hasta acá. ¿No hay duda, chicos? Bueno, chicos, entonces yo creería que dejaríamos